Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Enar, soy profesor de educación física y especialista en biomecánica. Quiero dar la bienvenida a mi canal de YouTube. Vamos a hablar de un tema que es muy importante y que lamentablemente genera mucha confusión en la sociedad. La mayoría de las personas no tienen una información clara sobre esto y lo aplican sin realmente saber las consecuencias que hay detrás. Hoy vamos a hablar del estiramiento. Desde mi punto de vista es un mito y te voy a dar algunas razones por las cuales yo pienso esto. En primera razón, el estiramiento te va a atascar en tus problemas. Si vos tenés dolores de espalda, en la columna, en alguna parte de tu cadera, seguramente alguien te habrá dicho, algún especialista, un profesor, kinesiólogo, médico, incluso algún amigo o alguien que conozcas te ha dicho que tenías que estirar, que tenías que elongar o tenés esa creencia instalada. Pero quiero que sepas que el estiramiento no trata el mecanismo, coma, trata el síntoma. ¿Qué quiere decir esto? No estás trabajando en lo que realmente, que sería el mecanismo, está generando ese dolor o ese problema en tu cuerpo. No estás trabajando sobre el mecanismo que te lleva a tener ese síntoma, sino más bien estás trabajando sobre el síntoma. Por ejemplo, si yo cuando camino o paso mucho tiempo parado me duele la espalda, si yo cuando barro me duele la espalda, si cuando me agacho a buscar algo me duele la espalda, si cuando lavo los platos me duele la espalda, y después estiro o elongo esa zona, en realidad estoy trabajando sobre el síntoma. Estoy trabajando sobre lo que me hace sentir la acción, pero no sobre el mecanismo subyacente que me llevó a esa situación. Entonces ese es un primer punto que quiero que tengas en claro, por el cual yo no abordo con el estiramiento en parte de mi tratamiento para resolver los problemas con los que viene la gente y los dolores con los que viene. En segundo lugar, el cuerpo no funciona simplemente estirándose. Cuando hablamos del estiramiento, el estiramiento sucede todo el tiempo. Cuando yo camino y extiendo mi cadera, los flexores de cadera se estiran. En esta extensión de cadera, los flexores de cadera adelante en la parte de mi pierna se estiran. En ese momento se están estirando porque la acción de co-contracción de los músculos antagonistas, como serían isquios y glúteos, están generando una contracción concéntrica. En este caso de acción serían agonistas, y estos como antagonistas están pasando a un régimen excéntrico o un régimen de estiramiento. Se alarga el músculo, digamos, es porque se alejan los puntos de inserción. Entonces, para que tengas en cuenta, no funciona de esa manera y el cuerpo siempre funciona a través de estiramiento por co-contracción. Estiramiento. Ese es un segundo argumento por el cual cuando vos te adaptás a estirar y pasar mucho tiempo elongando un tejido sin una co-contracción que te lleve a ese estiramiento, estás generando un problema a largo plazo. Y te voy a explicar por qué. Como tercera razón, nosotros tenemos un principio en el que se llama SAID, principio específico de adaptación a la demanda. Nosotros nos adaptamos a lo que demandamos al cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo siempre se está adaptando. Si yo paso mucho tiempo estirando, lo que voy a hacer es que mi cuerpo se adapte a posiciones estáticas bajo esos regímenes de estiramiento. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos movemos, el estiramiento sucede de forma dinámica. Incluso tenemos que necesitar que algo me lleve a un estiramiento para que ceda, digamos, o sea, por ejemplo, mis flexores de cadera cedan y se estiren para yo poder extender la cadera. Y lo tengo que hacer en acciones como cuando corro, en momentos y velocidades y ritmos dinámicos que explican explosividad. Entonces ahí hay otro factor que entra en cuenta, que es que cuando vos te adaptás a posiciones estáticas prolongadas de estiramiento, lo que estás haciendo es que tu cuerpo solo te gane rango, que vamos a entrar en el cuarto argumento, en ese tipo de condición. Entonces, cuando vamos al cuarto argumento, que sería el rango articular o ROM, como se le suele decir, lo que vamos a estar generando es que nosotros tengamos una capacidad de acceder a estos rangos articulares solo bajo condiciones estáticas prolongadas. ¿Y qué va a suceder? Que en el momento en el que vos ingreses en estos rangos a los que estás ganando por el estiramiento pasivo, voy a poner un ejemplo más concreto para llevarlo a algo que puedas entender de forma pragmática.
Si yo vengo acá y voy a buscar mi punta de los pies, incluso alguien viene desde arriba y me empuja, o si simplemente me dejo caer por el peso de la gravedad, voy a estar generando que mi cuerpo me permita acceder a ese rango de estiramiento de forma estática, por pasar tiempo prolongado en el tiempo, y sin tener el control muscular de ese rango. Yo no voy a tener la capacidad, que volvemos acá a este punto de co-contracción, no voy a tener la capacidad para poder entrar y salir con la acción muscular de esos rangos. ¿Y por qué esto puede ser un problema? Y ahí entramos en algún aspecto que es un poquito más técnico. Quiero que sepas que el cuerpo funciona con estos sensores de tensión y, además de eso, más información propioceptiva, lo que nos permite que nosotros podamos responder, ya sea de forma refleja o a través de la información propioceptiva, modulando ese estiramiento. Tenemos a los usos neuromusculares, el órgano tendinoso, no me caracterizo por tener una gran letra, de Golgi, que lo que nos van a permitir es que cuando nosotros entremos en estiramientos bruscos, en tiempos rápidos, como las demandas que tienen los deportes, ya sea una aceleración, desaceleración, un salto, una caída, un freno, un cambio de dirección, nos van a permitir modular ese estiramiento para no tener un problema, una lesión consecuente. Y lo mismo pasa con información propioceptiva, que se encuentra, por ejemplo, en los ligamentos. Si nosotros estiramos de forma prolongada, ya se dieron, seguramente ustedes al haber estirado se van a dar cuenta que al principio están acá y después de un rato empiezan a perder ese dolor que los frena y cada vez pueden ceder para ir más y más abajo. O por ejemplo, si están tirando con alguna fuerza externa, que es el típico estiramiento que alguien se acuesta en el suelo y con una banda tira, siente un poquito de dolor y al rato cede, lo que estamos haciendo en realidad es ceder por la información propioceptiva. Ahí nos están frenando los ligamentos porque sensan que esos rangos son rangos que ya hay una inestabilidad articular y que puede ser peligroso superarlos. Pero si yo me acostumbro a pasar de forma prolongada en posiciones estáticas, incluso con fuerzas externas como la gravedad o alguna herramienta, lo que estoy haciendo es desensibilizar mis ligamentos y alterar la información propioceptiva. Es un mecanismo de protección. Si yo reacondiciono estos mecanismos protectores, lo que voy a hacer es que mi cuerpo pierda la posibilidad de controlar los rangos articulares de una forma segura y saludable. Y por ende, voy a terminar corriendo mayor riesgo de lesión. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Ustedes piensen que cuando ustedes se mueven efectuados por la acción de los músculos, que unos se están relajando para permitir el movimiento y otros están accionando o impulsando para conducir ese movimiento. Para eso tenemos que educar de forma recíproca a esa musculatura. Si nosotros trabajamos en estiramientos de posiciones estáticas prolongadas, no hay una reciprocidad en esos regímenes de contracción. Por otro lado, estamos desensibilizando los mecanismos protectores, lo cual nos puede llevar a futuras lesiones o a un problema más grave. Y al mismo tiempo no estamos trabajando sobre los mecanismos que generan esos dolores, sino sobre el síntoma. Por lo tanto, simplemente vamos a estar aliviando y aliviando este síntoma en una rueda y un círculo vicioso que nos atasca cada vez en más dolor y más problemas a largo plazo. Por eso yo lo que propongo, en lugar de esto, quiero que lo tengas también acá presente, vamos a ponerlo en negro para que destaque, liberación miofacial, porque hay otro componente del que no hablamos, que es que al estirar de esta manera, vos estás estirando alrededor de las adherencias faciales. Si nosotros estiráramos, nosotros no solo estamos tirando músculos, sino también ligamentos y tendones, pero si nosotros tuviéramos en cuenta cómo estira la fascia, no haríamos este tipo de estiramientos. ¿Por qué? Si yo tengo vamos a ponerlo de una manera gráfica, no es que así sea tal cual, pero no quiero entrar en tecnicismos, sino quiero que vos te lleves una visión concreta de lo que te quiero transmitir. Nosotros tenemos una adherencia facial o un nudo, digamos, entre comillas, en la fascia. Nosotros al estirar de esta manera, alrededor de ese nudo, lo que estamos haciendo en realidad es estirar todos los componentes que están de acá para acá y de acá para acá, pero no específicamente el nudo. Entonces lo que volvemos es que cada vez esto quede en una adherencia más firme porque todo lo que está alrededor se va cada vez poniendo más laxo, digamos. Entonces nunca terminás de resolver la rigidez localizada de un punto. Incluso esa rigidez localizada
puede ser un mecanismo de protección que tu cuerpo está generando, ese acortamiento, para que vos muevas menos una articulación en una zona que estás pensando que es inestable o que puede traer problemas. Entonces, quiero que te quedes con la idea de que estirar no solo no va a resolver el problema, sino que puede estar empeorándolo y puede estar trayéndote la posibilidad de tener mayores probabilidades de lesión a largo plazo. Y en su lugar vamos a proponer la liberación miofascial como una herramienta para que vos logres trabajar sobre esas adherencias y puntos gatillos que están generando esa rigidez o tensión acumulada en un punto, más el estiramiento inducido por la acción de co-contracción y con la estabilidad y los rangos adecuados. Entonces, estiramiento dinámico con un componente de co-contracción y en proporciones, y esto es importante, articulares adecuadas. Porque no te sirve de nada tener más flexibilidad de la que necesitas. Incluso te puede traer más problemas. Por eso es que hay gente que es hiperlaxa o que tiene mucha capacidad de estiramiento, tiene sobre todo problemas de inestabilidad. Por ejemplo, bailarinas, gente que hizo mucha gimnasia artística o que se dedicó a deportes que le pedían rangos articulares muy amplios, le trae por lo general a largo plazo dolores y problemas en su vida. Nosotros necesitamos adaptarnos a proporciones articulares adecuadas para nuestro día a día. Por ejemplo, caminar, sentarnos sin entrar en conversaciones. Si yo, por ejemplo, adopto una posición de sentado, tengo que tener la posibilidad de sentarme bien sobre mis isquiones, de tener un buen rango de flexión de cadera para que mi diafragma no colapse, mi psoas no se acorte. Lo mismo si me pongo de pie. Incluso hay gente que puede ser muy flexible, pero no tiene los rangos y las proporciones adecuadas para estar de pie de forma correcta. Entonces por ahí termina generando esta posición o termina generando esta posición. Entonces no se trata de tener más flexibilidad o ser más flexible, sino de que esa flexibilidad esté adecuada a tu contexto y esté en proporciones adecuadas. Quiero que me escribas por privado, si así lo decías, para yo poder compartirte un plan de liberación miofascial adaptado a tu caso y específicamente. Así que te voy a dejar para eso mi WhatsApp personal acá abajo para que me puedas escribir. Y abajo de eso está el enlace a la comunidad de WhatsApp donde yo comparto herramientas de alto valor para deportistas, profesionales o emprendedores que están pasando por situaciones de mucho dolor, que quieren realmente poder vivir sin dolor y limitaciones a largo plazo. Más allá de eso, te voy a mostrar ahora un ejemplo práctico y concreto. Supongamos que tenés un acortamiento o poca flexibilidad o rango de capacidad para en tu musculatura isquiotibial. Entonces, lo que vamos a encontrar comúnmente es que la gente suele hacer esto y simplemente desde acá estira o se agarra la punta del pie y estira de esta forma. Eso que probablemente hayas visto en algún consultorio de kinesiología o en algún gimnasio comúnmente que la gente practica. Si vos haces esto, lo que estás haciendo en realidad es estirar este músculo a través del mecanismo, un mecanismo externo como es la fuerza que yo genero con la banda. Y lo que estoy haciendo es todo lo que expliqué en mi video anteriormente. ¿Qué podríamos hacer en su lugar para, por ejemplo, trabajar sobre el alargamiento de la musculatura isquiotibial? Un ejemplo sencillo para poder trabajar esto sería, en esta posición, primero evitar que mi sacro se contranute, es decir, se esconda hacia adentro y que mi lumbar se flexione y aplaste contra el piso. Porque yo al hacer esto, como cuando también estoy de pie y voy a buscar la punta de mis pies, no solo estoy estirando esta parte que yo quiero estirar, sino que también estoy cargando un montón de otras articulaciones sin siquiera por ahí desearlo o sin siquiera que quizás sea algo bueno para mi caso particular. Entonces lo que vamos a buscar es desde ahí, con una buena tensión abdominal, con un buen apoyo de la parte del glúteo, de la región glútea, sin contranutar mi sacro, vamos a buscar empujar con mi pie hacia allá, al tiempo que mi rodilla se mantiene estable. De esta forma, el cuádriceps está haciendo una contracción concéntrica, mientras mi isquio se pone en una posición excéntrica. Fíjense que ahí comienzan a haber algunos temblores en mi pierna, producto del estiramiento que se está generando, pero a través de un mecanismo de co-contracción, que es lo que estaba explicando antes. Esto tiene mucha más relevancia en el movimiento cotidiano. ¿Y por qué te lo pongo en ejemplo? Si yo, por ejemplo, estoy en un sprint y quiero dar una zancada, un paso de carrera, se puede parecer a eso. Yo puedo estar en esta posición y al momento de empezar a levantar la pierna, todo lo que son mis flexores de cadera y mis cuádriceps están trabajando mientras mi isquio se está estirando para que yo pueda generar una zancada más larga y yo pueda dar un paso propulsivo hacia el frente.
Pero en ese momento yo no voy a querer que mi lumbar se flexione, que mi sacro se contranute y perder la estabilidad de la articulación o que mi rodilla se hiperextienda. Voy a querer que todo eso suceda con proporciones articulares adecuadas en otras partes de mi cuerpo. Y es por eso que yo no utilizo el estiramiento tradicional, ni lo utilizo de forma prolongada, estática, y menos aún con fuerzas externas que me estén ayudando, ya sea la gravedad, que por ejemplo acá me está pasando lo mismo, que explicaba el otro ejemplo, o ya sea con una banda o algún elemento externo. Si tenés alguna duda acerca de todo lo que hablé, querés que continuemos hablando de tu caso, querés saber qué realmente te puede funcionar en cambio de estirar para poder quitarte esos dolores, te invito nuevamente a que me escribas en el WhatsApp personal acá abajo, que me comentes un poco de tu caso, podemos charlar, dialogarlo y ver en profundidad qué es lo que realmente te puede ayudar. Y también, si querés, podés unirte a mi comunidad gratuita de WhatsApp, donde vas a encontrar valor y herramientas que te pueden ayudar realmente. Te mando un saludo y espero que tengas un gran día.